Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 81. Cooperativo. No. Cierro los ojos y dejo escapar un suspiro. No. Abro los ojos de nuevo. No puedo volverme a dormir, de ninguna manera. Suspiro de nuevo mientras intento moverme, la palabra siendo intento, ya que tenía a dos personas aferradas a mí en este momento. Bueno, esto no era realmente algo tan nuevo. Desde que me acosté con Saeko y Saya otra vez. Lo que sí era nuevo fue cómo terminó todo así. Verás, después de lo que pasó en el garaje, Saeko prácticamente se negó a soltarme al regresar. Hasta el punto de que quizás terminamos bañándonos juntos. Y Saya quizás se enteró gracias a cierto francotirador, irrumpió en la habitación y se unió a la escena. Después de eso. Bueno, a nadie le importa esa porquería, ¿verdad? Digamos que al menos ahora llevan ropa interior. Me pregunto cuántas banderas de la muerte activé ayer. ¿O cuenta como hoy ya que era muy tarde en la noche? Mirando hacia mi derecha, por encima de una pelirrosa dormida y hacia el resto de la habitación, la encuentro tenuemente iluminada. El cielo, apenas visible desde las ventanas sobre mi cabeza, indicaba que aún estaba oscuro afuera, aunque no del todo, pues podía ver bastante bien. En otras palabras, va a amanecer pronto. Estoy bastante seguro de que nos fuimos a dormir alrededor de las 12, por lo que nuestro turno debería ser alrededor de las 6. Entonces nuestro turno debería ser justo cuando el sol comience a salir. Respiro profundamente antes de girarme para mirar a mi izquierda. Saeko duerme con una expresión pacífica a mi lado. El problema es que, aunque llegué a la conclusión de que ya no podía dormir, tampoco podía levantarme. No con Saeko y Saya apoyándose en mí. A menos que las despertara. Así que decidí intentar quedarme quieto en la cama. Y lo hice durante unos 2 minutos. Esto es mucho más difícil de lo que pensaba. Me quejo entre dientes mientras todo empieza a molestarme poco a poco. ¿Qué pasa cuando sientes que algo te aprieta el hombro y estirarlo no ayuda, o cuando te pica la nariz pero no puedes rascarte? Bueno, imagínate eso, pero en todas partes. Así que no tardó mucho. Hasta que molesté a Saya lo suficiente como para que gimiera en silencio mientras frotaba su cara contra mí, abriendo lentamente los ojos para mirar a la nada. Parpadeó un par de veces antes de respirar hondo, separándose de mí para estirarse con un gemido audible, y se desplomó en la cama con los ojos cerrados, buscando con la mano la mesita de noche que tenía a su lado. Hasta que encontró su objetivo. Sus gafas, que se colocó aturdida sobre la cara. Entonces volvió a abrir los ojos y miró al techo. Soltó otra respiración profunda mientras jadeaba. Hasta que finalmente se giró para mirarme y me encontró observándola. Luego volvió a mirar al techo, antes de girar todo su cuerpo para apoyarse de nuevo en mí. «Buenos días», murmura mientras se acurruca contra la almohada y me acaricia la cara. Vuelve a cerrar los ojos con un leve suspiro. Pensé que se volvería loca y empezaría a gritar. GKHH. Y mis pensamientos fueron interrumpidos por un repentino golpe en el costado, proveniente de Saya. Lo que prácticamente me hizo chocar con Saeko. Esta soltó un pequeño gemido mientras se inclinaba y levantaba el torso de la cama, usando su brazo como palanca, abriendo los ojos para mirar fijamente lo que acababa de chocar con ella, es decir, conmigo. Oye, ¿qué? Y otro golpe. Todo lo que está debajo de mi cintura me duele por tu culpa, idiota. Murmura Saya justo después. Simplemente miré a mi alrededor. Idiota. Añadió mientras lanzaba otro golpe, aunque más suave. Fuiste tú quien me tiró al suelo. Respondo. Fue porque diste la respuesta más estúpida que jamás he escuchado. Saya levanta la cabeza y me frunce el ceño mientras habla. Solo te pregunté si querías unirte. Lo cual, más o menos hiciste. Inclino la cabeza y arqueo una ceja. Y terminaste mordiendo más de lo que podías masticar. Casi me dejas caer después. Saya se gira para mirar hacia otro lado con un ligero rubor en el rostro. ¿Cómo iba a saber que tus piernas cederían tan rápido? Fuiste tú quien me dijo que cambiara de marcha. Murmuró. Nadie me dijo que Saeko se uniría a mí.
Saya frunce el ceño mientras me lanza un golpe rápido a los costados. Aunque no te veías muy estable ni siquiera antes de que me uniera. Y parecía tan divertido que no pude contenerme. Saeko, que ahora tenía los ojos bien abiertos y la cabeza apoyada en mi pecho, responde con una sonrisita. Diversión, Moon. Casi me desmayo por culpa de ustedes dos. Susurra Saya mientras entrecierra los ojos. En realidad sí te desmayaste. Susurro. ¿Qué? Saya se gira y me mira con una mirada vacía. ¿No recuerdas haber despertado junto a la bañera? Incluso empezaste a quejarte de que hice trampa y te robé el turno. Saeko responde con una risita. Saya luego mira a Saeko y luego a mí. Exijo todo el tiempo extra que tiene. Levanta el torso para mirarme fijamente. Los perdedores no pueden exigir. Responde Saeko mientras me abraza con una sonrisa satisfecha. No soy una perdedora. Responde Saya. Yo no fui quien se desmayó. Responde Saeko con calma. No te emparejaron. Exclama Saya entrecerrando los ojos. No es mi culpa que te acobardaras cuando tuviste la oportunidad. Saeko se encoge de hombros. Acobardarse. ¿Por qué tú? Ahora podía ver el tique en el ojo de Saya. Ya están despiertos. Y llamaron a la puerta, mientras una voz femenina hablaba desde el otro lado. Hizo que los tres nos volviéramos hacia la puerta. Estaba sonando como una alarma, Saya. No tiene sentido callarse ahora. Me río entre dientes. Cállate. Murmura Saya. Asami no quiere molestarte, pero tu turno empieza pronto responde Asami desde el otro lado de la puerta. Sí, subiremos en un rato. Respondo, lo suficientemente alto para que Asami me oiga. Supongo que deberíamos levantarnos. Agrega Saeko mientras se estira, luego casualmente se quita las sábanas y se levanta para caminar por el estrecho camino entre la cama y la pared, dirigiéndose al armario que estaba al lado del pie de la cama para buscar su ropa. Bueno, supongo que deberíamos levantarnos. Respiro profundamente mientras empiezo a levantarme, solo para que Saya me empuje hacia abajo y se suba encima de mí. Exijo el tiempo que me debes. Declara mientras prácticamente se sienta encima de mí. Realmente no creo que esto sea. Ni siquiera logré terminar eso cuando sentí que la cama se movía. Saeko apareció detrás de Saya, con un pantalón negro desabrochado y una camisa blanca de manga larga también desabrochada. Solo uno de los protectores de brazos le quedaba suelto en el brazo. ¿Lo exiges? Saeko ríe mientras se pega detrás de Saya. La pelirrosa suelta un pequeño grito mientras intenta apartarse, sin éxito. Déjame Gaia. Saya empieza a retorcerse mientras intenta soltarse de Saeko, otra vez, sin éxito. Pues sí. Ayer descubrí que a Saeko le gusta el modo cooperativo. Para sorpresa y consternación de Saya. ¿Quieres unirte? Pregunta Saeko con una sonrisa casi casual. Por mucho que quisiera, la verdad es que no tenemos tiempo. Además, Saya parece a punto de llorar, así que, por favor, ¿puedes dejarla ir? Pregunto mientras sigo mirando lo que ocurre ante mí. Saeko solo se ríe levemente y finalmente libera a la pobre pelirrosa, que rápidamente se desliza a la parte superior de la cama junto a mi cabeza, mirando a Saeko con el ceño fruncido tan pronunciado como su rubor. Eres aún más pervertida que él. ¿Cómo pudo ser ayer tu primera vez? Grita mientras se aprieta el pecho con los brazos. Parece que ayer lo disfrutaste incluso más que yo, considerando que también era tu primera vez. Saeko simplemente ladea la cabeza. Saya sigue mirando a Saeko. Aunque me disculpo si me excedí. Puede que la emoción me haya dominado. Saeko le hace una leve reverencia a Saya, lo que la hace mirar fijamente al samurái de cabello morado. Bueno, parece que se llevan bien. Me pregunto cuándo decidirán cortar la relación. Me río mientras me siento también en la cama. ¿Te estás poniendo celoso? Saya resopla mientras se abraza. Te recuperaste rápido, considerando cómo gemías hace un segundo. Respondo levantando una ceja. Cállense. Pervertidos, los dos. Masculla Saya mientras me da un puñetazo rápido y débil en el hombro, y luego se gira para mirar hacia otro lado. Si no te gusta, siempre puedes dejar a los pervertidos.
Añade Saeko con una sonrisa burlona, mientras empieza a abotonarse la camisa. Ni hablar de dejarlo sola contigo, eres peligrosa. Responde Saya mientras empieza a relajarse. Saeko se ríe entre dientes mientras se levanta de la cama. Nunca le haría daño. Añade mientras recoge el resto de su armadura del suelo. Lo amo más que a mí misma. Continúa mientras se gira hacia Saya, quien seguía mirando a Saeko en silencio. Deja-u. Esperaré afuera, no tardes mucho. Asami y Kota probablemente estén muy cansados y les estamos negando tiempo para dormir cuanto más tardemos. Saeko se gira hacia la puerta mientras habla, antes de abrirla y detenerse en el marco mientras se gira hacia nosotros de nuevo. Buenos días y gracias. Lo pasé genial ayer. Añade con una sonrisa antes de salir de la habitación y cerrar la puerta. Saya y yo nos quedamos mirando la puerta. Eso no es justo. Murmura Saya mientras baja ligeramente la cabeza. ¿Cómo demonios voy a compararme con eso? Saya entonces señala la puerta con el ceño fruncido mientras se gira hacia mí. ¿Qué quieres decir? Pregunto mientras inclino la cabeza. Sabes muy bien a qué me refiero. Ella es mucho mejor que yo. Murmuró Saya mientras bajaba la mano, con una mirada preocupada en su rostro mientras miraba hacia otro lado. Eras mucho más linda que ella. Respondo encogiéndome de hombros. Saya se gira para mirarme con un rubor intenso. Ella todavía era. Antes de que Saya pudiera empezar a quejarse de nuevo, decidí callarla. Y unos segundos después, echó la cabeza hacia atrás. Saya me mira con ojos casi desenfocados mientras intenta inclinarse hacia mí. No te pases de la raya, recuerda que tenemos que vestirnos antes de que Kota y Asami se duerman de pie. Me río entre dientes mientras la detengo, poniendo mi mano en su clavícula. Más. Murmuró Saya mientras seguía mirándome. No. Respondo mientras le doy un apretón en el costado. Saya deja escapar un gemido quejumbroso mientras se mueve. Vamos, levantémonos. Cuanto antes terminemos con las tareas pendientes, antes podremos hacer algo más divertido. Añado mientras me levanto también de la cama y voy a recoger mi ropa, que estaba cuidadosamente doblada dentro del armario abierto. 10 minutos después. Quizás hubiera sido mejor si hubieras tomado el primer turno, podríamos haberte dejado dormir hasta tarde. Murmura Kota en tono de disculpa. Está bien, me saltaré el trabajo con la pala. Le respondí con una risita. Ahora ve a dormir un poco. Añado mientras le doy una palmadita en la espalda. Luego me doy la vuelta para sentarme en el primer escalón de la escalera, mirando el piso de abajo. El escritorio estaba justo enfrente de la escalera, en la planta baja. Rika pensó que sería mejor ver los cadáveres antes de que los bajaran. Pero no tengo ni idea de cómo subiremos esa maldita cosa. Por cierto, ¿cuándo deberíamos despertar a todos? Pregunta Saya, que llevaba mallas deportivas hasta la rodilla debajo de los pantalones cortos verdes que compró en el centro comercial, la camiseta marrón de HQ y sus habituales zapatos rosas. En unas 3 horas debería bastar. Kota siente antes de irse trotando con Asami. Nos deja a Saeko, Saya y a mí solos. ¿Qué planes tienes para hoy? Pregunta Saeko mientras se sienta a mi lado. Luego se acerca un poco más, apoyando ligeramente su hombro en mí. Primero, tenemos que revisar el dojo y el almacén, y asegurarnos de que no haya nada arrastrándose por ahí. Después, sacaremos los cadáveres. Probablemente tengamos que cavar un lugar para tirarlos y quemarlos. Normalmente, se necesitaría algo para alimentar el fuego para incinerar a una persona, pero por alguna razón los cadáveres son bastante inflamables, probablemente porque perdieron muchos fluidos por la sangre. Dono. La cuestión es que si cavamos un hoyo lejos de los árboles, para contener la posibilidad de un incendio forestal y luego lo prendemos, probablemente podríamos reducir la masa total de los cuerpos. Pero no tengo ni idea de los huesos. No creo que una hoguera normal sea suficiente. Suspiro mientras me estiro. No, ni por asomo. Responde Saya mientras se apoya en la barandilla exterior de la escalera, agachándose para mirar hacia abajo. ¿Qué profundidad debe tener el agujero? Pregunta Saeko de nuevo. Depende de cuántos cadáveres quememos a la vez y de la altura que alcance la masa restante, pero queremos que las llamas no se descontrolen.
Así que tendremos que ahondar lo suficiente para que las llamas estén por debajo del nivel del suelo y también vigilar el viento. Apoya el codo en la pierna y la barbilla en la mano mientras hablaba. Y una vez hecho todo eso, pregunta Saya mientras se gira para mirarme. Entonces empieza la parte divertida. Me río mientras cierro los ojos. Tendremos que revisar las bombas secundarias de agua, el generador y desde donde podemos controlar los paneles solares. También tendremos que volver al pueblo por algunas cosas. Libros, el GPS, quizás algo de ropa. Sé que también tenemos un buen purificador de agua en el UMB, pero tener más no nos vendrá mal. Además, nos vendrían bien algunas cosas que nos ayuden con la depresión y el aburrimiento. Juegos de mesa, una pelota o algo así. Suspiro al abrir los ojos. ¿Eh? ¿Depresión? ¿A qué te refieres? Pregunta Saeko ladeando la cabeza. En cuanto el grupo empiece a sentarse y no tenga nada que hacer más que pensar, es muy probable que se den cuenta de que no van a recuperar su antigua vida pronto. En el aeropuerto todavía estábamos un poco nerviosos, incluso antes de que nos enviaran a los campos. Y el cerebro humano tiende a crear problemas de la nada si lo descuidas. Así que sí, necesitaremos algunas cosas que no sean para sobrevivir para pasar el rato. Respondo con un pequeño asentimiento. Luego me vuelvo para mirar a Saya. Ahora, volviendo al tema en cuestión, considerando que nadie sabe cómo funcionan las bombas ni los paneles solares, probablemente el viaje tenga prioridad. Solo espero que podamos encontrar algunos libros que nos ayuden. Porque cuento contigo para que aprendas cómo funcionan esas cosas. Continúo. Saya simplemente asiente. ¿Sabemos siquiera dónde están las librerías? Andar sin rumbo no es buena idea. Pregunta Saeko. Quizás no tengamos que hacerlo. Dice Saya encogiéndose de hombros. Pensé que tendríamos que aprender todo eso, así que tomé los libros que encontré en el aeropuerto. Mi maleta está llena de libros. Continúa Saya. Bien. Pero lo que necesitamos es demasiado especializado. ¿Encontraste exactamente lo que necesitamos? Le pregunto. No, pero no me hace falta. Puedo resolverlo yo sola cuando domine lo básico. Soy un genio, después de todo. Saya se gira hacia mí con una sonrisa bastante segura. Simplemente no nos engañes, ¿eh? En el peor de los casos, podemos preguntarle a mi padre por la radio. Aunque primero tenemos que encender el generador para eso. Responde Saeko. Eso no debería ser tan difícil. Estos generadores vienen con un manual que probablemente siga dentro del edificio si nadie lo tiró como un idiota. Quizás dentro del almacén junto al generador. Pregunta Saya. Sí, eso también podría funcionar. Entonces, hablando de libros, ¿qué crees que necesitaremos? Pregunto mientras me giro hacia Saya. Parpadea unos segundos, casi sorprendida de que le haya preguntado. Luego cierra los ojos y baja la cabeza para pensar. La agricultura es una opción sin duda. Quizás carpintería para poder arreglar la planta baja. También nos vendría bien algo para la búsqueda de comida, la caza o las trampas básicas. Y saber cómo reforzar nuestra ropa con capas adicionales, sin que sea incómoda también sería útil. También nos vendría bien saber cómo mantener las herramientas correctamente. Saeko sabe de espadas y Kota de armas. ¿Pero qué hay de las herramientas normales y los electrodomésticos? Tendremos que poder arreglarlos nosotros mismos si se rompen de ahora en adelante. Sé que algunos de los libros que conseguí pertenecen a las categorías que mencioné, pero necesito revisarlos para asegurarme. Pero, sinceramente, cualquier cosa relacionada con la supervivencia y el mantenimiento al aire libre podría ser una mina de oro para nosotros ahora mismo. Es decir, si el UMB se estropea, ¿podrá Rika arreglarlo seguro? Saya levanta la cabeza y se gira para mirarme de nuevo. Parece que tendremos que preguntar dónde está la biblioteca más cercana en cuanto la radio funcione. Algo que, con suerte, Kota podrá hacer. Me inclino hacia atrás y pongo las manos en la espalda. ¿Por qué Kota? Pregunta Saya frunciendo el ceño ligeramente y arqueando una ceja con aire inquisitivo. Porque parecía algo que usarían los militares. Me río mientras sigo mirando hacia abajo. Oh, tiene sentido.
Saya deja escapar un pequeño suspiro por la nariz mientras sonríe, girándose para mirar también hacia abajo. Pero sí, tendremos mucho trabajo. Así que por ahora, paso a paso. Hagamos que este lugar sea más cómodo para dormir. Estoy bastante seguro de que una vez que lo hayamos despejado y limpiado, será una buena inyección de moral para todos. Tener un lugar donde simplemente sentarse. También será más fácil sentarse y pensar en nuestro próximo paso si no tenemos que estar constantemente vigilándonos las espaldas. Respiro hondo mientras cierro los ojos. Estoy de acuerdo. Aunque, personalmente, ayer fue todo el impulso moral que necesitaba. Saeko ríe levemente mientras me rodea el brazo con sus brazos y luego apoya la cabeza en mi hombro. Me giro reflexivamente para mirar a Saya y la encuentro mirándome con una expresión de ¿por qué eres una pequeña mierda? Luego se aleja de la barandilla de la escalera, camina hacia mí y procede a sentarse, o más bien a estrellarse contra mi pierna, antes de reclinar su espalda sobre mí. Para que lo sepas, me encontró más linda que tú. Añade Saya con un puchero. ¿Oh no, en serio? Pregunta Saeko mientras se ríe. Bueno, nunca intenté ser linda. Pero supongo que tendré que compensar mi falta de ternura de otra manera. Continúa, terminando la frase con un susurro casi provocador. Oye. Deja de intentar seducirlo. Exclama Saya mientras se gira para mirar a Saeko. Oye, aquí hay gente durmiendo. Hago un gesto de silencio con el dedo. Ah, mierda. Los ojos de Saya se abren de par en par mientras se gira para mirar a su alrededor. Pero es una pervertida. Grita Saya en un susurro, mientras señala al samurái de pelo morado que reía entre dientes. ¿Y qué problema hay con eso? Pregunta Saeko con una sonrisita. Saya se queda mirando con la mirada perdida, sin respuesta. En mi opinión, una relación tan íntima como esa fortalecería el vínculo que tengo con él. Continuó mientras me apretaba el brazo. Saya seguía mirándome con el ceño fruncido y un rubor intenso. Bueno, sigues siendo un pervertido. Saya se cruza de brazos, se gira para mirar hacia otro lado y suelta un altivo Saeko solo rió entre dientes. No sé qué es más raro, que a Saeko simplemente no parezca importarle que la llamen pervertida. O que haya dicho tan casualmente que también piensa que podría ser bueno. Algo en el fondo de mi cabeza me dice que terminaré como un aventurero novato en un universo de chicas monstruos si no tengo cuidado. Tengo hambre. Murmura Saya mientras se gira para mirar hacia abajo por las escaleras. ¿No trajimos provisiones ayer? Pregunto, inclinando la cabeza. Esto sabe fatal. Quiero comida normal. Refunfuña Saya. Vaya, te estás poniendo blanda conmigo, Saya. Me río entre dientes mientras le toco el costado, lo que hace que se incline un poco para alejarse de mi mano. Podríamos conseguir comida enlatada del tercer piso, de hecho. La habitación de la radio. Aunque creo que es mejor esperar a que todos despierten. Añado mientras me giro para mirar hacia atrás. En respuesta, el estómago de Saya simplemente le refunfuña. No es mi culpa. Siempre solía comer después de despertar. Murmura Saya mientras abraza su estómago avergonzada. ¿En serio? Hasta ahora no lo parecías. Respondo mientras me giro hacia la pelirrosa. En el aeropuerto siempre como el despertarme. Responde Saya con rotundidad. La verdad es que yo también tengo mucha hambre. Pero estoy de acuerdo con Nayer. Deberíamos esperar a todos. Añade Saeko con voz tranquila. Saya solo refunfuñó en voz baja, aceptando que la comida aún estaba a horas de llegar. Por cierto, ¿conseguiste llevarte el portátil? Pregunto inmediatamente después. Sí, le quité la batería y la guardé aparte por si alguien intentaba comprobar si funcionaba. Debería estar en el USB. Saya asiente. Bueno, todavía tengo que ver la GPU, la CPU, la RAM y la fuente de alimentación. Respondo asintiendo. Un friki gamer. Saya se ríe disimuladamente mientras sigue mirando hacia abajo. Voy a marcar un asentamiento en tu mapa para eso. Respondo con un tono monótono. Saya se gira para mirarme con expresión confundida y luego para mirar a Saeko. ¿Ves, nerd gamer? Se encoge de hombros antes de girarse para mirar hacia abajo. Si fuera un hada, te diría que me escucharas. Pero no lo soy. Así que da igual.
Me encojo de hombros. Un jeep. Una oveja. Y un carnero. Susurra Saeko para sí misma mientras aparta la mirada de Saya y de mí. Ella no puede estar hablando en serio ahora mismo, ¿verdad? Ignorando la pensativa mirada de Saeko, me giro nuevamente para mirar hacia abajo por las escaleras. Y así, el tiempo pasó en silencio. Las dos chicas y yo prácticamente no hablábamos de nada. Aproximadamente una hora después, Saya estaba ahora tumbada, con la cabeza sobre mi pierna, mirando perezosamente las escaleras. Saeko tenía la cabeza sobre mi hombro. Las cajas de comida del tercer piso estaban aquí abajo, como no teníamos nada mejor que hacer, las bajamos. Ninguna estaba abierta, por cierto. Y la verdad es que me impresionó mucho el autocontrol que tenía Saya. Y eso no le impidió ser ella misma. ¿Cuánto falta para despertar al resto? Pregunta Saya mientras sigue mirando las escaleras. Unas 2 horas. Respondo mientras miro mi reloj. Saya simplemente gruñe. Sé que quieres esos espaguetis con albóndigas que viste. Pero tienes que aguantar. Me río entre dientes. En respuesta, el estómago de Saya ruge. No hables de comida, idiota. Saya se gira rápidamente para darme un mordisco rápido en el muslo mientras gime. Oye, no muerdas. Le doy una palmada rápida en el trasero como respuesta mientras hablo. Saya suelta un pequeño grito mientras levanta la cabeza para mirarme con enojo, con un ligero rubor en el rostro. Pervertido. Murmura Saya mientras se frota el lugar donde acabo de abofetearla. Dilo tú. Me río entre dientes. ¿Qué se supone que significa eso? Exclama Saya frunciéndome el ceño. Teniendo en cuenta que ayer... Cállate. Me interrumpe Saya, volviendo a apoyar su mejilla en mi pierna. También se gira para mirar las escaleras. Avergonzado de cómo, no tú, estabas, Saeko, ¿estás bien? ¿Has estado en? Me giro para mirar a nuestra samurái de pelo morado y descubro que se ha quedado dormida en mi hombro. Silencio. Murmuro mientras me giro para mirar hacia abajo nuevamente las escaleras. Si aparece un cadáver ahora, estaremos muy mal preparados. Suspiro mientras empiezo a acariciar la cabeza de Saya. No es que pueda pasar por el escritorio antes de que nos preparemos, así que ¿cuál es el problema? Pregunta Saya. Cierto. Respondo mientras sigo acariciando distraídamente la cabeza de Saya. Y así pasaron algunos minutos. Me sorprende que no se queje de que no es un perro o algo así. Inclino la cabeza para mirar a Saya, solo para descubrir que ella, al igual que Saeko, decidió dormir en el trabajo. Sé que dije que podríamos relajarnos, pero esto es simplemente absurdo. Aún así, dejé a las dos bellas durmientes a su suerte, después de quitarle las gafas a Saya. En el peor de los casos, se llevarán una desagradable sorpresa. Aunque ahora el problema era que estaba de guardia solo, y no podía moverme ni hablar. Ni hacer casi nada. Me pregunto si seremos capaces de cultivar algunos alimentos aquí cuando nuestro conocimiento total en agricultura como grupo está en un 0 absoluto. Con eso dicho, pongo mi mano detrás de mi espalda y comienzo a apoyarme en ella. Pero lo más importante es que tengo muchas ganas de jugar algunos videojuegos ahora. Ya que sé que tenemos una computadora portátil y hay buenas posibilidades de que tengamos electricidad, y tengo algunos juegos en mi bolso, junto con los 2 controles. Supongo que Saya tiene razón, no me arrepiento de nada. Y el tiempo pasó en un silencio aburrido. Pero bueno, mejor aburrido que ver cadáveres apareciendo en mis escaleras. 30, 40 minutos después. Así que pueden adivinar que, con todo ese silencio, cuando se abrió una puerta en el pasillo del otro lado del edificio, la oí alto y claro. No es que quien la abrió intentara callarse, pues también pude oír sus pasos con bastante claridad. Y efectivamente, Rika apareció perezosamente del final del pasillo justo delante de mí. Se frotó los ojos al girarse para mirarme. Buenos días, Nair. Levanta el brazo para saludarme mientras bosteza profundamente, y luego empieza a caminar hacia mí. La cosa era, buenos días. ¿Puedo preguntarte por qué andas en toples? Respondo sin dejar de mirarte. O sea, dame un respiro. Y sí. Rika era imprescindible con su ropa interior y una venda en el muslo. Eso es todo,
Rika se gira aturdida para mirarse y luego suelta un desinteresado "oh". ¿Alguna vez has deletreado con Shizuka? Es demasiado pegajosa, se puso muy caliente bajo esos pechos. Responde encogiéndose de hombros, sin siquiera intentar cubrirse, y se detiene para apoyarse en la vía junto a mí, girándose para mirar a las dos chicas dormidas. No es que deba sorprenderte ver un par de pechos a estas alturas. Algo me dice que ayer tuviste suficiente. Añade mientras me sonríe de lado. Deberías saberlo, ¿eh? Me pregunto quién le habrá dicho a Saya. Pregunto arqueando una ceja. Solo hago mi parte. Dice Rika riendo mientras se aleja de la vía y luego me da la espalda mientras se estira. En fin, debería irme antes de que las bestias dormidas despierten. Algo me dice que no les hará mucha gracia verme así junto a su presa. Añade mientras me saluda con la mano y empieza a alejarse. Bueno, eso fue extraño. Parpadeo un par de veces mientras Rika desaparece hacia el siguiente pasillo en el extremo más alejado, tan perezosamente como apareció. Algo me dice que Rika no será muy popular entre ciertas chicas de aquí si así es como va a pasear por las mañanas. Sin embargo, no pasaron más de 5 minutos hasta que Rika apareció nuevamente, esta vez vistiendo un par de pantalones cargo y un top blanco ajustado. Luego se unió al mirador porque, según sus propias palabras, era demasiado aburrido para ella sentarse sola. Entonces, en el momento en que se sintió cómoda, reclinándose en la barandilla a mi lado. Está bien, comando, divídelo. Ella me sonríe mientras se inclina hacia mí. ¿Quién duró más? Pregunta ella inmediatamente después. Esta es información federal confidencial. Respondo rotundamente. ¿Ah? No te quedes obtuso. O podría ser. ¿Fuiste tú? No. Rika se ríe entre dientes mientras retrocede dramáticamente. No es que te culpe por ir a por 2 bombones como esos. Mordiste más de lo que podías tragar en su mejor momento. Añade mientras ríe por la nariz. Claro, sí, sigamos con eso. Me encojo de hombros. Anda ya, ni un poco de regodeo. Otros de tu edad estarían alborotadas por semejante logro. Rika suspira levemente mientras niega con la cabeza. Esos niños también estarían muertos hace mucho tiempo, con los pantalones bajados por las rodillas. Respondo. ¿En serio? Rika se ríe levemente mientras inclina la cabeza. Dime tú hasta dónde llegaría un adolescente que piensa con el miembro. Añado. Touche. Rika deja escapar un pequeño suspiro de derrota mientras baja la cabeza. Aún así, están inconscientes. Luego se gira para mirar a las chicas dormidas. Mientras te despertaste antes de las 6 horas. Respondo mientras me giro para mirarla. No puedo relajarme, no estamos precisamente seguros si tenemos que vigilar una maldita escalera. Responde Rika con un tono más serio mientras se gira para mirar hacia abajo. No voy a negarlo. ¿Tu herida está bien? Pregunto justo después. Ay, estás preocupado por mí. Y toda la seriedad se va por la ventana. Pero sí, para mí está casi curado, sinceramente, pero no soy el médico de la casa, así que... Añade Rika al ver que la estaba mirando fijamente. Bien. Esperemos que hoy haya sido el primer y el último día que tuvimos que vigilar las escaleras. Asiento mientras respiro hondo. Brindaría por eso. Dice Rika riéndose entre dientes. Algo me dice que brindarías por cualquier cosa ahora mismo. Añado con una leve sonrisa. Qué bien me conoces. Pero no. Es a Shizuka quien le gusta beber hasta que se le pasen los golpes, no a mí. Lo cual es curioso, considerando que no lo soporta. Responde Rika encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿Tienes algún plan para hoy? Pregunta mientras se gira hacia mí. ¿Estaremos limpiando, quemando cadáveres o limpiando la sangre del suelo? Respondo con un pequeño asentimiento. Ya veo, así que cavaremos hoyos después de todo. Suspira Rika. La mitad de nosotros, la otra mitad revisará el perímetro interior en busca de cadáveres vivos. También tendremos que entrar en el almacén grande. Si no es para buscar cadáveres, para ver qué tienen ahí dentro. Respiro hondo antes de inclinarme ligeramente hacia adelante. Nos espera un largo día, pero con suerte, al final, podremos llamar a este lugar nuestro hogar.